Hola, hola a todas y a todos. Estamos comenzando un nuevo programa de estación. Estamos hoy con el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, yo estoy muy bien, gracias. Bueno, pero durante los últimos días, durante las últimas semanas, la situación de las personas que habían llegado a nuestro país se ha vuelto bastante compleja, ¿no? Bastante difícil. Hemos sabido de ciudadanos peruanos, de ciudadanos bolivianos, venezolanos. El hacinamiento, medida como factor de pobreza, ¿no? Y los trabajos informales, medida como una suerte de estructura anómala de la economía, ¿no? Ahora todo está concentrado en que tanto el hacinamiento como los trabajos informales han sido golpeados por esta crisis sanitaria. Me gustaría, Héctor, me encantaría en realidad que nos pudieras hacer un panorama, claro, un cuadro de la situación actual de la población migrante en medio de la pandemia. Claro, un poco lo que comentabas tú. Creo que la emergencia, la pandemia, el coronavirus en general, lo que viene a reflejar a estas alturas ya es que tiene más consecuencias que no solo el término de salud o el sanitario, sino que tiene consecuencias económicas, laborales, etcétera, etcétera. Y que en la práctica lo que hace es agudizar problemas estructurales de las diferentes sociedades. Tú comentabas el tema del hacinamiento, el tema de la precariedad laboral, de la población migrante, pero que son problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que sobre todo han ido empeorando a raíz de que entra el gobierno de Piñera en 2018 y empieza a aplicar una política que básicamente precariza de una manera salvaje a la población migrante, especialmente a determinadas nacionalidades, con el acceso a las visas, que se retrasa durante años prácticamente. Hoy la media para conseguir una visa de residencia en el país está en torno a los 18 meses, es decir, un año y medio. Y durante ese año y medio pues estás en una situación semi-irregular donde obviamente estás sin cédula y sin cédula pues conseguir un contrato, tanto laboral como de arriendo, es muy difícil acceder a cualquier tipo de servicio público. Y claro, en esa situación viene esta emergencia y lo agudiza todo mucho más, ¿no? Por lo tanto, bueno, una situación muy delicada que no solo afecta a la población migrante, por supuesto, sino que finalmente la emergencia, los que más están sufriendo en lo inmediato, si afecta a todo el mundo, pero en inmediato a los trabajadores y trabajadoras más precarizadas, y dentro de eso, por supuesto, está la población migrante. Entonces, bueno, una situación muy difícil que se ha ido reflejando en algunos hitos que son más hitos mediáticos que otra cosa, y también hay el tratamiento a la noticia de los medios de comunicación, siempre bien racista, la verdad. Sí, de eso vamos. Con el caso de Quilicura, por ejemplo, o con el caso de los extranjeros que quieren retornar a su país, ¿no? Sí, de eso vamos a profundizar un poquitito más adelante. Tengo un par de preguntitas al respecto, Héctor. Vámonos un poco a las cifras, ¿no? Porque hay cifras que nos han señalado que aproximadamente 1.500.000 migrantes, tengo aquí anotado, que hay en nuestro país. Un 20% tiene un empleo calificado, ¿no? Con un contrato de trabajo, con prestaciones sociales, y todo lo demás, es decir, un porcentaje importante, está en un trabajo informal. Y eso de informal hasta antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia esa informalidad era bastante funcional a nuestra economía. O sea, están
los delivery, está el Rappi, está, no sé, el Uber, está la construcción también. Agricultura, trabajadoras a partir. Claro. Entonces, la pregunta un poco es, pero cuando llega esta crisis sanitaria, y hay que aplicar bonos, hay que ayudar, ¿no es cierto? Se dan subsidios, bonos, ayudas, qué sé yo, planes de ayuda. La pregunta es, cómo se sabe dónde están como para ir en su ayuda, ¿no? Bueno, en primer lugar, es muy difícil calcular la población migrante que reside actualmente en el país. Y cuando sacan esas cifras, en general yo desconfío harto, porque también ha habido un juego político sobre las cifras de la población migrante. Es decir, tratar de decir que somos muchos más de los que éramos para justificar las políticas restrictivas de la migración, ¿no? Uy, mira cuántos son, hay que poner freno a la migración. Por ejemplo, el caso del censo de 2017. En 2017 el gobierno, 2018, perdón, cuando ya entra Piñera, dice que hay 1 millón de extranjeros. Sin embargo, salen las cifras y éramos 700.000, ¿no? Una diferencia, bueno, 300.000 personas. Ahora dicen que somos 1,5 millones, bueno, podría ser, yo creo que estamos en torno a 1.200.000. Pero en todo caso sí que es evidente que el tema de la precariedad laboral y la informalidad del mercado laboral en torno a la migración es muy grande. Y claro, de aquí tenemos que entender que el fenómeno de las migraciones, no solo en Chile, sino en general en el mundo, está totalmente vinculado a los procesos económicos. Es decir, ¿para qué utilizan o para qué los estados utilizan a la migración? ¿Y qué modelo tiene el gobierno de Piñera en la cabeza cuando piensa la migración, ¿no? Porque a veces se ha dicho, es que Piñera no regula la migración. No, sí la regula y tiene una idea de lo que quiere la migración. Básicamente lo que quieren son trabajadores baratos, básicamente. ¿Para qué? Para la agricultura, para la construcción, para trabajadores de casa particular. Claro, y eso está en ese 20% que yo te comentaba, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cómo ayudamos a ese porcentaje de personas que, digamos, están necesitando de estos bonos, están necesitando este subsidio? Perdón que sea reiterativa la pregunta, ¿no? Sí, no, claro. El tema de los bonos, yo creo que en general son precarios para toda la población de Chile, ¿no? Pero tampoco ser nacional es una garantía de acceder a estos bonos o a un tipo de ayuda. Y en el caso de acceder, tampoco que sea una gran cantidad, pero claro, evidentemente la población migrante lo tiene muy difícil. Siempre lo ha tenido, de acceso a cualquier prestación, ¿no? Este mantra de nos quitan las ayudas es mentira, ¿no? Los datos así lo demuestran, porque básicamente lo que necesita es el registro social de hogares, que muy poca población migrante lo tiene porque no tienen cédula, o porque están irregular o porque están en semi-irregularidad, es decir, están esperando sus trámites, pueden residir en el país pero no tienen cédula. Y esto es, bueno, la gran mayoría de la población migrante. En mi caso, por ejemplo, y lo digo para poner cara y ojos, yo estuve 18 meses sin cédula en el país. 18 meses donde no puedes acceder a un trabajo, no puedes acceder a un arriendo, no puedes acceder a nada, ¿no? De hecho, hay compañeros a los que incluso les cerraron las cuentas RUT, básicamente les expropian su dinero que tienen guardado en la cuenta RUT, ¿no? Que es el único crédito al que podemos, la cuenta bancaria al que podemos acceder la población migrante, a no ser que seas multimillonario y ahí sí que abre cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, una situación muy compleja y en la práctica ningún tipo de bono está llegando a la población migrante. Incluso FUNAEP, ¿no? Está llegando a los chicos y chicas que estudian, a los chicos migrantes tampoco les llega, ¿no? Porque depende de los padres, y los padres están en situación irregular o sin irregularidad, pues bueno, esas las tenemos. Dime, Héctor, entonces, ¿qué autoridad se va a hacer cargo de finalmente de estas personas? Porque no tienen, digamos, no tienen acceso a beneficios, su carnet de identidad también no hay posibilidad de obtención de ese documento.
entonces, puros obstáculos que finalmente alguien tiene que agarrar esto y darle algún tipo de solución, ¿no? Más sobre todo si estamos en el contexto en el que estamos, que es de una crisis sanitaria, ¿no? Bueno, mira, fíjate, incluso a cosas que deberían estar garantizadas, ¿no? Personas que trabajaban formalmente, que han sido despedidas en esta cuarentena, en esta emergencia, que han ido a cobrar su seguro de cesantía y no le dan su plata porque tienen la cédula vencida, por ejemplo. Entonces no pueden ni siquiera cobrar el seguro de cesantía. ¿Qué institución se va a hacer cargo? Bueno, ninguna, como ha sido básicamente todos estos años. Ni el Departamento de Extranjería. Claro, nosotros dependemos de la Subsecretaría de Interior. Si alguien cree que la Subsecretaría de Interior va a tener una mirada social a esta emergencia, explique cuándo. El Ministerio de Desarrollo Social tampoco y bueno, algunos aspectos de salud, pero también cuesta. Por ejemplo, en teoría, porque esto sí es mi teoría, cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, esté regular o irregular, debería ser atendida en los servicios de salud. Bueno, yo estoy harto de todos los días tener casos de denuncias de que personas en situación irregular no han sido atendidas, ¿no? Independientemente de la edad. Entonces, bueno, ninguna se va a hacer cargo con nuestro gobierno tan con esto que tenemos. Hasta ahora hemos hablado de las personas que dejaron su país para venir al nuestro, ¿no? Y formar un hogar, una casa, una familia. Pero, ¿qué pasa con los que quieren volver? ¿Qué nos puedes contar tú de ellos, de ellas? Claro, hay diferentes situaciones. Nosotros, bueno, nosotros como organización y digamos, el movimiento migrante, defendemos el derecho a migrar, pero en los dos sentidos, ¿no? El derecho a poder a tu país, pero también el derecho a no migrar. Es decir, que en tu país de origen hayan las condiciones básicas eh, para no tener que salir, ¿no? Entendiendo que la migración es producto de la desigualdad, de la pobreza, o en casos más extremos de conflictos armados, ¿no? En el caso de refugio, conflictos de todo tipo, ¿no? Incluso ambientales. El derecho al retorno es algo que debería estar garantizado por cualquier país. Por ejemplo, en Chile fue una gran pelea, ¿no? Durante la dictadura cívico-militar, el derecho a retornar a la patria. Pero lo que vemos es que en general los estados, tanto en la llegada de población migrante como en el retorno de sus ciudadanos, pues es bastante lamentable, ¿no? Hemos visto el caso de Bolivia y de Perú, como han cerrado las fronteras y no dejan entrar a sus ciudadanos, a pesar de que es un derecho reconocido. Es un hecho muy grave, ¿no? Es decir, a ciudadanos de su país no les dejan entrar. Y luego tenemos los casos, digamos, de las naciones que no son frontera con Chile, pero evidentemente también les cuesta llegar hasta allá, que es el caso, o al menos lo que más yo he podido seguir, es el caso de Venezuela, el caso de Colombia y en el caso de mi nacionalidad, en el caso de la ciudadanía española, que también tenemos un problema, aunque se hable poco, porque obviamente hay un componente racial a la hora de hablar de las migraciones, ¿no? Pero tenemos a miles de españoles que quieren retornar a su país y no pueden. Eso es el caso de Chile también. Pero claro, no verás a TVN, a Tele13 frente a la Embajada de España, sino que se van a la Embajada de Venezuela y de Colombia porque obviamente pues, hay un componente racial claro, ¿no? En general cuando hablamos de migración. Dime, Héctor, ¿qué es lo que se puede hacer desde acá? Porque vemos a los ciudadanos venezolanos en la embajada, vemos niños, niños, mujeres, eh, que necesitan, digamos, de una ayuda urgente, pero ¿qué es lo que se puede hacer realmente, concretamente desde acá, para que ellos puedan retornar a su país, si es que finalmente lo que ellos quieren y necesitan, digamos? Ya fíjate, con el tema de la migración venezolana, a nivel mundial se ha hablado mucho, tanto que ACNUR le reconoció la condición de refugiados por el volumen tan masivo de gente que salió, al menos en los últimos años. Eh, y se ha criticado harto al gobierno de Venezuela respecto al tema de la migración, algunos mensajes que ha hecho, y yo creo que también se deberían hacer autocrítica respecto a decir que era una moda, ¿no? O sea, efectivamente la situación en Venezuela es compleja. Por lo tanto, mucha gente ha tenido que salir, sobre todo trabajadores, finalmente. Eh, ahora, es el único país, hoy por hoy, migración mayoritaria en Chile, de las diferentes nacionalidades,
que tiene un plan de retorno. El plan Vuelta a la Patria funciona hace un año, ha llevado a harta gente, sin cobrarles, de vuelta a Venezuela. Sobre todo trabajadores que están muy precarizados por esta supuesta ayuda que les iba a entregar el gobierno de Chile cuando fue a Cúcuta, no sé si lo recuerdan, aquel episodio lamentable Sí, sí. en las fronteras. Pero sin embargo, luego cuando llegaron aquí se encontraron una puerta cerrada, pero del tamaño. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es cierto que en muchos casos la responsabilidad que están en Iquique hoy, pero sin embargo, pues, esas empresas que han ganado amplios beneficios cuando no atienden en general la emergencia. Y lo que hacen es dejarlos botados en la calle, ¿no? Nosotros hemos solicitado al gobierno de la Metropolitana, a Intendencia y a los diferentes ministerios que al menos en el proceso de vuelta a la patria, en el caso de Venezuela y de diferentes nacionalidades, que abran un albergue para que puedan estar y no estén ahí en esta emergencia. Y lo que les han dicho es que no. Ya se ha negado básicamente a atender a esta población que están en la calle, ¿no? Tanta promesa que le hicieron que les iban a apoyar, que si la dictadura venezolana, que si aquí iban a vivir muy bien, bueno, pues hoy los dejan en la calle, ¿no? Y aquí se demuestra quién utilizaba y quién no a la población venezolana como una arma arrojadiza en política internacional y en política nacional, ¿no? Pero la verdad es que la situación, en el caso de todas, no solo el caso de Venezuela, sino de todas las nacionalidades, es. Héctor, ¿con qué ayuda cuentan ustedes como Coordinadora Nacional de Inmigrantes para asistir a estos ciudadanos? Y no Pues la solamente, verdad es que la puedo. disculpa, no solamente digamos, los ciudadanos venezolanos, sino finalmente a los inmigrantes en este contexto, ¿no? Mira, nosotros no somos una ONG, somos una organización política, no partidista, pero sí en defensa de los derechos humanos de la población entera en el país. Y los instrumentos que tenemos son los que autogestionamos en la práctica, ¿no? Desde canastas de alimentos hasta brigadas de salud comunitaria con médicos extranjeros. Eh, pero claro, la emergencia es muy compleja, ¿no? Tenemos miles y miles de personas, no solo extranjeras, sino también chilenas, por supuesto. Pero bueno, la única herramienta que tenemos es tejer redes de solidaridad y de resistencia frente a la emergencia y frente a este gobierno, ¿no? Creo que no tenemos mucha más capacidad de acción, sí que hay otras organizaciones que tienen mayores recursos, por ejemplo, algunas de estas personas de las diferentes nacionalidades se han quedado en casas del arzobispado, por ejemplo, con los que también trabajamos, por supuesto, pero la verdad es que las organizaciones llegamos a donde llegamos, ¿no? Es imposible que podamos asumir este volumen de personas en nuestra sanitaria. Si no hay medidas del gobierno, nos enfrentamos a una catástrofe social, no solo de la población, sino en general como país. Hace un rato me comentabas de la cédula, ¿no? De la cédula de identidad. ¿Qué beneficios, con qué beneficios cuentan finalmente? Si se pueden llamar beneficios, ¿no? ¿Tener cédula? O, No te digamos, entendí o sea, eh, hablábamos hace un ratito de ciertos beneficios que ha dado el gobierno a los inmigrantes, ¿no? Se puede llamar beneficios. ¿Con qué beneficios, vuelvo a repetir, cuentan la comunidad de inmigrantes aquí para poder vivir? Más sobre todo si estamos en un contexto de crisis sanitaria. ¿Tienen bueno, algún ninguno, no, beneficio? no existe ningún beneficio para la población migrante en específico, nunca lo ha existido, de hecho. Eh, claro, está la posibilidad del bono COVID-19, pero que es para los residentes del país, de nacionalidad.
pero claro, para eso hay que tener registro social de hogares, y para tener registro social de hogares hace falta tener cédula. La mayoría de inmigrantes, no sé si la mayoría, pero un porcentaje muy importante no usa cédula. Por lo tanto, ni registro social de hogares ni bono COVID-19, ¿no? Ahí hay un tema interesante con el tema de las cédulas, ¿no? ACNUR, la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hicieron un comunicado conjunto que es inédito en la historia de esas tres organizaciones, un comunicado conjunto donde planteaban una medida clave para mejorar la situación de la población migrante, que es la regularización. Es decir, el virus, la emergencia, no entiende de nacionalidad, no entiende de color de piel, no entiende de estatus migratorio, pero sí podemos tomar medidas que nos permitan una mayor prevención hacia, sobre todo, las personas más precarizadas. Y la regularización es una medida que otros países han tomado. Portugal, que tiene el PIB similar a Chile, sin embargo tiene más población migrante que Chile en términos porcentuales, ha regularizado desde hace un mes a 300.000 personas. Italia esta semana anunció la regularización de 600.000 personas extranjeras que viven en el país, y es una medida que Chile podría hacer perfectamente, que sería no entregar ningún beneficio, no sería ningún favor, sino entregar una cédula, es decir, algo tan básico como esas personas viven en el país, tienen derecho a tener cédula, porque si no tienen cédula no pueden hacer nada. Entonces, bueno, con esa medida podríamos mejorar sustancialmente la vida de esas personas y meternos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Pero bueno, seguimos. Bueno, vemos que no hay respuesta, vemos que no tienen, digamos, no pueden tener acceso a beneficios que otros sí, y así podemos sumar y seguir, no tienen dinero, trabajo, sobreviven gracias a los vecinos, estoy hablando personas que están, digamos, viviendo ahora en la calle. ¿Tú qué sabes de cómo está su situación, su salud psicológica? Que hay Bueno, pues mujeres, imagínate, hombres, niños. hace una semana aproximadamente, el Colegio Médico entregó los primeros avances de los resultados de la encuesta en torno a migración y emergencia. Y un elemento muy importante es que casi el 80% de los encuestados, una muestra de 1.500, 1.600 personas aproximadamente, el 80% de los encuestados planteaba que bueno, la incertidumbre le estaba afectando en términos psicológicos. Yo creo que es algo transversal, independientemente de la nacionalidad, pero obviamente si tú te han echado del trabajo, como a muchos extranjeros, no tienes cédula y por lo tanto no puedes tener acceso a ningún tipo de beneficio, ni siquiera cobrar el seguro de cesantía, no es un beneficio, algo que has cotizado, que no puedes pagar el arriendo y tienes hijos y además no puedes retornar a tu país y no tienes familia porque no eres de este país, pues obviamente psicológicamente te hace polvo. Entonces, bueno, una situación muy complicada, que veremos cómo avanza la cosa. Yo, la verdad es que muy preocupado porque la situación es, bueno, de vida o muerte, de vida o muerte. Si es que la gente no va a esperar, o nuestra gente no va a esperar a morirse de hambre en las casas. Eso no lo va a hacer nadie. Rocío, si tienes preguntas, es el momento. Rocío, dale, si tienes preguntas para hacerle a Héctor. ¿Aló? Ahí me está conectando lentito. Hola, ¿cómo están? Sí. Sí, estamos con algunas preguntas acá relacionadas principalmente a la ley de migración. Una pregunta con respecto a eso para Héctor. Esta ley entra al Congreso año 2013, se sigue tratando hasta el 2019, por consecuencia de la revuelta de octubre se congela. Hoy día, ¿cuál es la situación de eso? O sea, siempre pensando en que la irregularidad migratoria es la forma en la que hoy día los inmigrantes hoy día viven en el país. Nosotros tenemos claro quiénes se benefician con esas cosas,
hay mano de obra muy barata, hay una beneficencia pero gigantesca al empresariado, y quisiera saber hoy día cómo ustedes desde la coordinadora y cómo en específico tú crees que nosotros podemos terminar con esta premura que hay con esta ley, que se está dando, se quiere cerrar en una semana y nosotros tenemos claro a quién va a beneficiar eso. Entonces, cuéntanos qué es lo que crees tú, cómo podemos detener esta rapidez con la cual se quiere avanzar en un proyecto que va a ser muy, muy malo para los inmigrantes. Sí, tú hacías un gran resumen de en general lo que ha sido el debate de la ley. Es un proyecto del primer gobierno de Sebastián Piñera. En 2013 presenta este proyecto. No tiene mayor recorrido, llega al gobierno de Michelle Bachelet, que presenta un contraproyecto, por así decirlo, pero que lo presenta 2 meses antes de perder las elecciones. Por lo tanto, no hay tampoco mayor posibilidad, y cuando vuelve Piñera en 2018, instala de nuevo su proyecto, que es un proyecto, como tú señalabas, tiene un elemento clave, y es que si tú llegas al país como turista, tú no vas a poder cambiar a residente, aunque tengas un contrato de trabajo, que es la forma que se hace ahora. Puedes llegar como turista, algunos países no todos, por ejemplo, Venezuela y Haití no pueden llegar como turista. Pero si tú llegas como turista, por ejemplo, en mi caso, yo llegué como turista, consigues un contrato de trabajo porque esa empresa necesita un trabajador, por lo que sea, y cambias tu estatus a residente. Lo que hace el proyecto es que si tú entras como turista, no vas a poder cambiar a residente, sino que vas a tener que volver a tu país de origen y solicitar de allí la visa de residencia para luego volver a entrar. Cosa que la experiencia internacional muestra que lo que genera es que la gente llega al país, ya es suficientemente difícil llegar a Chile por el tema económico, y cuando le ofrecen un contrato de trabajo y no puede, se queda. No vuelve a su país, pero se queda en situación irregular. Por lo tanto, es un proyecto que a todas luces fomenta la irregularidad migratoria. ¿Por qué? Porque obviamente un trabajador que no tiene papeles, que vive con el miedo de que sea expulsado del país, es un trabajador muy barato para los sectores clave de esta economía. Y ojo, esto no afecta solo a la población. Esto va a afectar a todo el país, a la población chilena también, por supuesto. Porque por el precio que pagan a un trabajador chileno van a contratar a dos extranjeros. Por lo tanto, la regularización de esas personas no es solo un objetivo de la población migrante, es un objetivo de todo el país, de toda la clase trabajadora, que también son extranjeros. Y ahí hay sectores, sobre todo de la extrema derecha, que dicen es que la culpa es del extranjero que viene y nos quita el trabajo. No, nosotros somos trabajadores. Si el empresariado nos pone esas condiciones, nosotros no podemos negociar de tú a tú con el empresariado. Y nos toca aceptar lo que nos ponga. No es un poco cuando decían, cuando las mujeres empezaron a entrar al mercado laboral, habían sectores que culpaban a las mujeres de bajar los salarios, ¿no? Las mujeres tampoco tienen la posibilidad de negociar, ¿no? de uno a uno con un empresario, sino que unidos y organizados sí podemos negociar con el empresariado, ¿no? Y ahí en los sindicatos el papel también de la población extranjera, que hoy es significativo, ¿no? Este proyecto de ley, como tú decías, se para con las revueltas, conseguimos pararlo y decirle, oye, no es un tema prioritario, se pueden hacer modificaciones a la ley actual que vayan avanzando en derechos a la población migrante, como se ha hecho hasta ahora, y además estaremos en un proceso constituyente que tiene que redefinir cuál es el papel de la población extranjera en el país. Por lo tanto, conseguimos pararlo, pero sin embargo viene la pandemia y en esta lógica de volver a la antigua normalidad, ¿no? Que es a la normalidad previa a la revuelta, instalan este proyecto y en una semana tratan de sacarlo. De hecho, justo cuando entra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ¿no? No deja de ser, es buscada esa intencionalidad de pasar rápido por la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, lo han conseguido. Ahora, el proyecto está un poco más lento con la oposición. Hemos conseguido atrasarlo un poco porque querían votarlo esta misma semana en sala y sacarlo ya. Pero este proyecto tiene un rechazo transversal desde ONGs, organizaciones de migrantes, académicos y oposición. Aquí no hay ninguna organización de migrantes que sea favorable al proyecto. Ni una. Incluso gente que son de derecha está en contra de este proyecto. Gente que en su momento apoyó incluso a Piñera, porque les prometió muchas cosas,
pero que hoy están en contra de este proyecto. Entonces, bueno, aprovechando la situación, obviamente al gobierno le ha venido muy bien la pandemia para aligerar en términos del trabajo, la protección del empleo, este proyecto de ley, o el tema de la ley de migraciones que viene a precarizar la mano de obra en todo el país, no solo en el país. ¿Hay un uso de la pandemia entonces, obvio, o según lo que nos estás contando, un uso de la pandemia en favor del gobierno, ¿no? Sí, a mí me gustó harto una entrevista que le hicieron a Jimena Osandón, me parece que se llama, que es bueno, la hermana de Osandón, ella es diputada de RN, ¿no? Para que luego no digan que es puro comunista. Y ella dice, ojo, porque si seguimos apretando, el estallido 2.0 puede ser mucho peor. Eso lo dice una diputada de la derecha, ¿no? Bueno, ni siquiera escuchan a su propio sector que le está poniendo la alerta, ¿no? Y yo creo que vamos hacia eso, ¿no? O sea, las últimas, o la gestión de esta emergencia, o la utilización política de esta emergencia, más bien, y la gestión desastrosa, por supuesto, pero que son dos elementos, ¿no? La utilización política para tratar de bajar el proceso constituyente y el estallido social, y la gestión desastrosa de Mañalich en este caso, bueno, pueden generar, insisto, nuestra gente, al menos la gente migrante, estoy seguro que la gente chica también, no va a esperar a morirse de hambre en la casa. Si la situación sigue así, van a salir tarde o temprano. Y el estallido 2.0 puede ser mucho peor. Yo ahí suscribo las palabras de la diputada Osandón, porque tiene toda la razón. El estallido 2.0 puede ser mucho peor. Entonces, yo, si fuera el gobierno, empezaría a soltar un poco la presión, porque si no, puede ser bien complicado. Esta ley también tiene un punto en el que me gustaría detenerme para saber qué piensas tú, que yo siento que está en un contexto muy irreal, porque uno de los puntos que tiene es sobre la expulsión, una expulsión sin expulsión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, como que a mí me expulsa, pero en realidad yo me hago cargo de mis gastos para volver a mi país, ¿no? Y dentro de esa misma opción te brinda la posibilidad de tramitar una visa consular, sabiendo uno que a la clase trabajadora, a un trabajador inmigrante, va a ser muy difícil que se le dé una visa consular. Entonces, sí, ¿qué opinas tú con respecto a eso? A la irrealidad del plan. Así es. Es un engaño, claro. La visa consular. En 2018, cuando entra Piñera y le pone la visa o le impide el ingreso a Haití, genera, y a Venezuela también, genera un programa de visas que decían que era similar a Canadá. Y claro, nosotros decíamos, hombre, yo quiero tener, a mí me gustaría ser como Canadá, me gustaría que Chile sea como, o en algunos elementos, obviamente no todos, pero algunos elementos de protección social me gustaría que fuera como Canadá. Pero para eso hay que pagar impuestos como Canadá. Y eso es lo que obviamente no quiere este gobierno. Pero generó todo este mecanismo de visas, la visa humanitaria de reunión familiar, la visa de responsabilidad democrática para Venezuela, la visa de expectativa laboral, en general toda una serie de visas que han sido un fracaso absoluto. Por ejemplo, reunificación familiar, en 2 años, entregaron 90 en 2 años. 90. Nada. La visa de responsabilidad democrática la solicitaron 20.000 personas y entregaron 2.000 en un año. Esas personas que estaban en Venezuela, sobre todo porque era una visa de responsabilidad democrática para Venezuela, con esa intencionalidad política, ¿no?, del nombre que le pusieron, lo que hicieron es que se trataron de esperar y se vinieron igual. Y cruzaron el desierto. Yo he conocido a mujeres embarazadas cruzar el desierto, he conocido a niños cruzar el desierto de Arica. Por lo tanto, es un engaño pensar que se puede regular la migración. Mira, por poner el ejemplo, si ni la Unión Europea, que es la coordinación de todos esos países, de Alemania, de Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, de una combinación de países que son países poderosos en términos administrativos, yo creo que mucho más que Chile, no son capaces de controlar la migración. ¿Alguien cree que Chile, siendo un país chico, teniendo 12.000 kilómetros de frontera, puede controlar la migración de esa forma?
No puede. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es tratar de no generar mayores problemas, tratar de no generar mayor irregularidad y tratar de trabajar en la inclusión de esas personas con todos los derechos. Porque cuando equiparamos en derechos, no se lo quitamos al otro. Cuando equiparamos los derechos de la población migrante, no se los quitamos a la población chilena, sino que mejoramos como sociedad y construimos sociedades más democráticas. Por lo tanto, mejoramos todo. Sobre todo pensando, me gustó la última, bueno, todo, pero la última, me quedo con lo que dices que, digamos, son parte de nosotros finalmente, ¿no? Obvio. Entonces, ¿por qué no, no invisibilizarlo, sino que contenerlo y entregarle lo que obviamente necesitan, ¿no? Vamos a te quiero llevar el terreno a los niños. Perdón, Rocío, no sé si tienes una pregunta. ¿Otra pregunta? Tenemos una puntita de internet que nos acaban de subir. Dale con esa pregunta y yo continúo luego, considerando el tiempo. Sí, claro. Acá está. Esta pregunta la hace Natalia y tiene relación a que, a pesar de que son dos fenómenos diferentes, ¿cómo se relaciona el racismo con la forma de migración que vemos en Chile? ¿Existe en ella una forma de discriminación? ¿Qué crees tú? Bueno, el racismo como elemento estructural, no es una estructura de dominación, finalmente, no es el insulto, o no solo es el insulto por la calle, es toda una forma de dominación que básicamente establece que diferentes rasgos físicos, culturales, son inferiores que otros y que por lo tanto a esas personas se les puede insultar, se les puede maltratar, incluso se les puede asesinar, ¿no? Y eso no es un elemento que solo se dé contra la población migrante, sino que, y esto lo han teorizado muchos compañeros y compañeras de pueblos originarios, que es una estructura de los estados en general, no solo de Chile, sino de todos en general, que se da contra la población de pueblos originarios también, por los mapuches, Yaguita, de hecho Aymara, que se llama. Y claro, de rebote también, obviamente, a las personas migrantes, pero no a todas, eso yo creo que es evidente. Yo no sufro el racismo, a pesar de que sí tengo elementos de discriminación por ser extranjero. ¿Cómo puede sufrirlo un compañero o compañera de Haití, de Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Perú? Por lo tanto, nosotros lo que analizamos respecto a la política de Piñera es que tiene dos elementos. Es una política anti-inmigrante y una política racista. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque las reformas y la idea de fomentar la irregularidad va a afectar a todas las nacionalidades. Yo les decía, yo llegué como turista. Con la ley que se está tramitando hoy, yo estaría en situación irregular. Con las medidas que se han ido tomando estos años, yo estuve 18 meses sin papeles. Pero, por otro lado, tenemos el elemento racista, que es que efectivamente hacia la población racializada, hacia esas nacionalidades que comentaba, Venezuela, Haití, Dominicana, aquellos países que tienen un porcentaje mayor de población afrodescendiente o de población de pueblos originarios, bueno, también hay una discriminación, ¿no? El caso de la visa consular para Haití, el caso de las expulsiones humanitarias, que le llamaron humanitarias, de haitianos, de colombianos, así que obviamente es un factor de discriminación muy importante de la población migrante, no toda, pero un porcentaje mayoritario de población migrante que sufre el racismo cotidiano y el racismo estructural también. Pagarle menos en los trabajos más precarios, no reconocerle los títulos, etcétera, etcétera. ¿Tienes otra pregunta, Rocío? Sí, con respecto a algo bien coyuntural, el caso de los 1.300 peruanos que hoy día se encuentran varados en Arica. Si existe alguna información hasta ahora frente al silencio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo supe que hasta ayer seguían ahí. Mira, yo no he podido seguirlo el día de hoy. Ayer sí que estuvo más encima en este caso. Ellos trataron de cruzar a Perú, a su país de origen. Perú no los acoge, la Corte Interamericana no
actúa de oficio, que es lo que hemos solicitado nosotros como coordinadora. Ellos hicieron el intento de cruzar por Chacayuta, acceder al paso de Chacayuta. Fueron, bueno, detenidos por carabineros, por el ejército chileno. La verdad es que nos preocupa harto en la frontera. Incluso vimos en el caso de Bolivia, en el paso por Calama, como militares bolivianos de ese gobierno nefasto actual de Bolivia agredieron a sus propios compatriotas en terreno chileno, ¿no? Una situación tremenda, ¿no? Militares bolivianos cruzando la frontera de Chile a agredir a ciudadanos bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, muy preocupados por la situación en la frontera y que, por lo que tenemos constancia de otros países, no es solo la situación en Chile y bueno, la OIM desaparecida, ACNUR desaparecida y la Corte Interamericana desaparecida también. Entonces, ¿será la cuarentena o será que defienden también intereses de los que defienden? Héctor, el alcalde de Estación Central planteó hace un par de semanas atrás ya que ellos tenían, o planteó alguna vez en realidad, que ellos tenían un porcentaje bastante importante de asistencia, o sea, de inmigrantes en sus colegios. Hablaba de un 20, un 25% de asistencia a colegios, sabiendo que al hablar de migración hablamos, es decir, hablamos también de niños. ¿Cómo crees tú que se sensibiliza el tema de la migración con los niños, considerando esta frase, ¿no? Los niños primero. Bueno, yo creo que a estas alturas hay algunas frases de Piñera que pasan a la historia, ¿no? Los niños primero. Ordenar la casa. Y había otra, ¿perdón? Ordenar la casa, así por nombrar una, ¿no? Ordenar la casa, es la que iba a hacer yo. Ordenar la casa y luego la revuelta, ¿no? Claro. Claro. El tema de los niños es muy delicado porque es donde se construye finalmente la sociedad, ¿no? Los niños en muchos casos son chilenos ya porque han nacido en el país, sí. Algunos tienen la nacionalidad de origen, otros no tienen la nacionalidad chilena, pero obviamente van a desarrollar su vida en el país, ¿no? Muchos van a volver a su país de vacaciones, pero no a residir. Y por lo tanto ahí es un tema muy delicado, ¿no? Vamos a ver cómo niños chilenos o que se consideran chilenos van a ser discriminados toda su vida. Es un tema muy delicado, ¿no? Es el caso de irregularidad de niños apátridas también, por esa inacción del gobierno de Piñera. Y claro, en las escuelas la segregación escolar que no solo afecta a los niños migrantes, sino a los niños más empobrecidos de este país, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, tenemos un segundo problema en los factores estructurales, ¿no? Porque la población migrante simplemente nos enfrentamos a los problemas que tiene Chile. El tema de la precariedad laboral o la informalidad laboral no solo es un problema de la población migrante, el tema del hacinamiento y los campamentos no es solo un tema de la población migrante, y el tema de la segregación escolar no es solo un tema de la población migrante, ¿no? Pero claro, la población migrante sí es más complicado. Por ejemplo, yo esta semana he estado viendo el caso de chicos que rindieron la PSU, que entraron, por ejemplo, en este caso en la Universidad de Chile, y que no pueden acceder a la gratuidad porque les exigen haber hecho la secundaria completa en el país o porque les exigen tener la visa definitiva, en general un montón de trámites que los deja votados, siendo ellos muchos chilenos, ¿no? Entonces, una suerte, te escucho y te escucho y hay como una suerte de invento de obstáculos, ¿no? Para que finalmente no sean parte de Chile y los chilenos, ¿no? Sí. Claro, el caso, ahí lo comentamos antes, el caso de Quilicura, ¿cierto? De Quilicura, donde decían un cité de haitianos. Pero claro, dentro de ese cité habían haitianos, pero habían chilenos también. Y claro, cuando nosotros lo dijimos, dijeron, no, habían solo haitianos. No, habían chilenos, algunos niños que sus padres son de origen haitiano, pero esos niños son chilenos, por muy negros que sean. Los niños son chilenos. Ahí te quiero... Pero era el cité de haitianos. Ahí te quiero llevar y es una cosa que a mí me encanta preguntarte, digamos, es que los medios de comunicación en estas cuarentenas
han sido y han jugado un papel fundamental en el tratamiento sesgado de la información en cuanto a contagio y estigmatización, ¿no? Ya nos daba un par de luces al inicio de la conversación. Cuéntanos un poco más de tu visión respecto de los medios y del tratamiento de la información. Bueno, yo creo que en general como país estamos muy al debe, ¿no? Respecto al papel que juegan los medios de comunicación en general, no solo de la población migrante, sino bueno, yo espero que en algún momento los medios de comunicación de Chile asuman el papel educativo que tienen, no sean esta máquina de generar falsa información, de estar al servicio del poder, de estigmatizar a los sectores más precarios y, por supuesto, de generar racismo hacia la población. Yo creo que durante todos estos años lo hemos visto muy evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando ponían peruano roba, colombiano mata, ¿no? Eran los titulares y era como, bueno, ¿importa la nacionalidad? O sea, esa persona que ha matado a alguien es una persona que es un asesino y ya está, independientemente de la nacionalidad, no aporta nada. Tú constantemente estás diciendo las nacionalidades, lo que generas es que, claro, a los ojos de alguien es todos los colombianos son traficantes, todos los peruanos no sé cuánto, todos los extranjeros son los delincuentes, ¿no? Porque, por ejemplo, a nadie se le ocurriría que dijera un titular chileno mata, ¿no? No tiene ninguna lógica, simplemente pues una persona que es un ya está, ¿no? Por poner un ejemplo. En la emergencia, claro, esto lo hemos visto ya a nivel desbocado. Ahí habían hartos memes que corrían, que es, bueno, yo soy muy fan de los memes, muchas veces contrainformación respecto a los medios de comunicación, donde ponían dos imágenes, ¿no? Y que demostraba cómo la cobertura mediática había sido muy diferente respecto a dónde había sido el contagio. En el caso de Quilicura, cámaras 24/7, sacando las caras de las personas, bueno, les faltó meterse hasta en la cocina. Sin embargo, ocurre en el San George y ahí no, y allí todo no, hay que respetar la intimidad, pobrecito, no sé. Entonces, claro, es evidente que, bueno, yo creo que ya el caso de Quilicura fue el caso emblemático de cómo se ha tratado de vincular migración y contagio a la población migrante, pero claro, es que el propio Mañalich lo dijo, los migrantes no quieren hacerse el test. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿qué datos tiene? Y él dijo, no tengo datos. Bueno, entonces, usted es ministro de la Salud, de Sanidad, y por lo tanto, lo que diga usted es un referente para todo este país. Por lo tanto, no puede decir cualquier tontería que se le pase por la cabeza. No es una tontería porque hay una intencionalidad, pero es una barbaridad. No puede decir que la población migrante no quiere hacerse el test porque es mentira, sin datos además. Es como cuando el anterior ministro de Salud, el ministro Santelices, decía el VIH era culpa de la población migrante, no sé si lo recuerdan. Luego, antes le habían dicho que era la lepra también culpa de la población migrante. Esto, claro, la emergencia, pues bueno, a la población asiática también en el país se le ha culpado harto, y vimos los panfletos de amenazas en Villa Alemana, perdón. Y ante eso nosotros lo que hicimos fue interponer una denuncia al Consejo Nacional de Televisión. Por el momento no hemos tenido respuesta, pero esperamos que se tomen las medidas necesarias, ¿no? Yo creo que no solo el caso de Quilicura, sino reiteradas veces tratando de señalar a la población migrante como culpable de la emergencia, del coronavirus, y eso lleva a agresiones. El caso de Alemania que les comentaba, el caso de Quilicura también, donde hubo un conato de enfrentamiento entre vecinos, y eso que no gusta, ¿no? De aquí salimos todos juntos, insisto, el virus no distingue ni de nacionalidad, ni de color de piel, ni de situación. Rocío, si tienes una pregunta, ya el tiempo se nos fue volando. Más que pregunta, quería saber si Héctor nos podría comentar un poco sobre la campaña que tienen de un envío de una carta. Sí, que están haciendo con la coordinadora de migrantes una carta a Sebastián Piñera. Quisiera saber si nos puedes contar un poco para la gente que nos está viendo, si puede apoyar también cuáles son los requerimientos, pasaporte, en el caso de la gente que no tenga cédula, y cómo hacerlo. Sí, claro. Bueno, como un poco al debate de la ley también, ¿no? En este estado de emergencia,
pues seguramente frente a este debate, pues nosotros saldríamos a marchar o a hacer la presión necesaria. Pero claro, ellos sacan este debate en un estado de emergencia donde las organizaciones sociales no podemos participar. Ante esto, claro, tampoco quisimos quedarnos callados, ¿no? No nos vamos a dejar torcer el brazo, ¿no?, ante esta emergencia, y ahí decidimos bombardear a Piñera a cartas, básicamente. Es obligatorio que respondan. Por lo tanto, sacamos esta campaña de regularización, que es una de las medidas que ha tomado, insisto, otros países, que nosotros estamos solicitando, es decir, el derecho a tener cédula. No es algo tan ¿Tiene algún nombre la campaña, perdón? Básicamente lo hacemos vía online. Regularización ahora. Regularización ahora, que es una campaña internacional, no solo es en Chile, está en España, también en Argentina. ¿Cómo nos podemos adherir a esa campaña? Si nos puedes hacer la invitación a la gente tal vez que nos está viendo, nos está escuchando. Sí, claro, ahí pueden hacer dos cosas, o bien hacerlo directamente, que es ir a un buscador de internet cualquiera, se puede hacer desde el celular o desde el computador, escribir carta a Sebastián Piñera y en el primer enlace sale un formulario que tienen que completar con sus datos y abajo en el mensaje pone bueno, lo que hay que escribir, que nosotros básicamente lo que estamos enviando es solicito una regularización migratoria para las personas que residen en Chile. Un mensaje bien breve, darle a enviar y así ir haciendo cadena. Esa es la campaña, el inmediato, o bien, si les más el tema de internet, porque la verdad que bueno tampoco, pueden entrar a nuestras redes sociales de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y ahí van a encontrar el vídeo tutorial de cómo sumarse a esta campaña. En realidad es algo bien sencillo, insisto, se puede hacer desde el celular, se puede hacer desde el computador y sirve, ¿no? Nosotros hace 2 años enviamos más de 10.000 cartas a Piñera. Esa vez las entregamos y sirve como mecanismo de presión. En el momento actual, claro, no podemos salir a marchar, no podemos entregarla en físico, bueno, pues bombardearemos vía mail para que al menos entiendan la necesidad que está viviendo hoy la población migrante. Entonces, bueno, animarlos a sumarse, no importa que no sean extranjeros, la pelea por los derechos de la población migrante no es solo la población migrante la que sale beneficiada, sino que salimos beneficiados todos y todas en la construcción de un país más inclusivo. Héctor Pujols, yo te quiero agradecer por este contacto, muchas gracias por esta entrevista, que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, siempre estos espacios sirven para generar contrainformación ante el gobierno, contrainformación ante las mentiras de los medios de comunicación. Entonces, yo muy agradecido y nada, para lo que deseen. Un abrazo y bueno, queridos y queridas, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, ¿no? Es una frase, podríamos decir, emblemática de la canción de Chito Faró, pero qué tan cierta es, ¿no? Cuando hay que jugársela por hombres, mujeres que alguna vez soñaron con venir a nuestro país y ser parte de nuestro país, y finalmente no lo están pasando nada bien, ¿no? De ese tema y más conversamos con Héctor Pujols en esta Estación Michoacán de hoy. Lo esperamos en otro capítulo. Rocío, gracias, que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos en otra edición. Nos vemos, chao. Gracias.